Muy buenos días a todos, muchas bendiciones en el día de hoy. Estaremos tratando un tema interesante, un tema que puede ser continuidad de aquel que en una ocasión estuvimos comentando aquí, que se trató sobre las cruzadas, que como ya conocemos, en la época medieval se reavivaron, surgieron y como una fuerza voraz, una fuerza atroz, se volcó toda Europa y la Iglesia Católica a tomar Tierra Santa, a tomar Jerusalén. Y paralelo a las cruzadas surgieron grupos de apoyo, de evangelización, grupos cristianos que querían proteger al peregrino que iba hacia Tierra Santa, surgiendo así órdenes monásticas que se dedicaron a esta actividad de caridad. Y entre estas órdenes monásticas vamos a estar tratando de una que devino en el tiempo en una orden militar, una orden con fuerza, una orden con prestigio, una orden de la cual se ha hablado mucho y se ha comentado mucho en la historia, en todos los medios de comunicación, y que tiene y reúne ciertas características importantes que la hicieron emerger como una fuerza importantísima dentro de estas órdenes cristianas. Y estamos hablando de los caballeros templarios. Los templarios fueron conocidos primeramente como la Orden de los Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Y años después fue militarizada en el 1120, pues en sus inicios su propósito era proteger a los peregrinos. Los templarios se caracterizaron porque hacían votos de castidad, votos de pobreza y obediencia. Eran tenidos a bien por su disciplina férrea y su preparación para el combate. Vestían unas mantas blancas, se ponían sobre su ropa unas mantas blancas con una cruz roja al frente y a la espalda, lo que los identificaba del resto de los miembros de otras órdenes. ¿Cómo hicieron ellos para llegar a ser una orden, un grupo en ese tiempo tan poderoso y tan influyente? Una de las razones fue el respaldo que le dio el Papa Inocencio II al conocer su devoción religiosa y la fuerza militar que tenían, que era prestigiosa. El Papa les respalda, le otorga primeramente independencia total ante los obispos y los reyes, o sea, no tenían que rendir cuenta ni a obispos ni a reyes, y derechos a recaudar todas las donaciones que le fuesen conferidas, así como los exime de pagar impuestos. Otras razones para que florecieran como una orden fuerte fue que eran entrenados y disciplinados y poseían fuertes códigos de combate. Su reputación ganó tanta influencia que ya los reyes y los señores de aquel tiempo les pedían no solo que defendiese una que otra fortaleza, uno que otro lugar que a ellos les interesase, sino también que formaran a su ejército. O sea, sirvieron de entrenadores, de formadores de ejércitos de muchos reyes que se lo solicitaban, lo que hizo que los templarios ganasen mayor influencia dentro de la monarquía de aquella época. Debemos agregar que algunas órdenes trataron de seguir esta forma, ¿no?, de los templarios. Entre ellos estaban la orden de los hospitalarios y la orden de los caballeros teutónicos, los cuales posteriormente trataron de asumir ciertas formas, conducta de los templarios. Ahora, ¿cómo era el día de un templario? ¿Cómo era el día a día de una persona, de un monje, que a la vez de monje era militar, era un soldado entrenado para la guerra? Se dice que se levantaban temprano en la mañana y después de un tiempo de silencio, de oración
o de rezos, pasaban a un desayuno muy frugal, que consistía por lo general en vino con agua, pan y queso. Después de terminar el desayuno pasaban entonces a un tiempo de entrenamiento militar, con lanza, espadas e incluso caballos, que era parte de una preparación diaria para estar presto para el combate. En tiempos que tenían libre, se dedicaban a limpiar las armas, ver los caballos, en qué condiciones estaban. Es decir, siempre tenían una actividad que hacer. Igualmente tenían un almuerzo y una comida muy ligera en el sentido no eran unas comidas fastuosas, sino comidas simples, sencillas, que sí les permitían mantener la energía necesaria para el combate, pero que no iban más allá, ¿no?, de eso, de una comida normal, puesto que ellos habían hecho voto de pobreza y trataban en todo momento de evitar la fastuosidad, de evitar el gasto necesario en comidas lujosas, etc. Terminado este tiempo, entonces ya salían a los caminos, a recorrer los caminos, a cuidar a los peregrinos que iban para Tierra Santa, a cuidar el mismo lugar donde estaban, haciendo sus guardias, sus postas, y hacer cualquier otra labor de beneficencia a todas aquellas personas que se dirigían a un lugar o a otro. Y en las noches, a la hora del sueño, a la hora de descansar, dicen algunos que dormían incluso con las armas al lado, las armas, el uniforme casi puesto, listos para, ante cualquier contingencia, en el menor tiempo posible, estar dispuestos a entrar en combate. Los templarios siguieron estas reglas rigurosas durante mucho tiempo, que fue lo que les ganó, como ya estuvimos diciendo, esa notoriedad delante de las otras órdenes y delante incluso de reyes y de personas notables de aquella época. También vemos que su prestigio les hizo crear un sistema de administración económico muy revolucionario para su época, a tal punto que reyes y nobles daban sus bienes para que ellos los cuidasen, los guardasen. Llegaban a prestar dinero a personas que se lo pedían de la nobleza y administraban herencias y propiedades. Poco a poco así fueron abarcando una vasta extensión no solamente territorial, sino política y de injerencia, ¿no?, dentro de ciertos reinados. Esta orden militar se mantuvo activo en muchos países de Europa, tal vez los más influyentes y los más poderosos de aquella época. Primeramente estaban en la Tierra Santa, en Jerusalén. Ahí estaba su base, ahí radicaban y ahí estuvieron activos durante todo el tiempo que existieron. Pero también estaban en España, estaban en Francia, estaban en Portugal, estaban en Alemania, Inglaterra, etcétera, y otros países más. Es decir, que como vemos, abarcaban casi toda la Europa conocida de aquel tiempo. Así, llegado un momento en la historia, esta orden de venir en orden militar comienza a ser como motivo, ¿no?, de preocupación para algunos reyes, puesto que veían en ello no solamente una fuerza militar arrolladora, preparada, entrenada, disciplinada, sino también una orden que había ganado mucha influencia política y contaba con innumerables riquezas. Por estas razones comienzan a valorar, ¿no?, qué posibilidad podría existir de que esta orden dejase de cumplir su cometido por el cual había sido creada. Contaban además con el respaldo papal. Y fue la ocasión para ello cuando en el 1291 cae Tierra Santa. Cae Tierra Santa
y estos reyes comienzan a vislumbrar a la orden de los caballeros templarios como inútiles, como ya inservibles, como que ya no cumplían con la función por la cual fueron creadas, aunque en el fondo debemos reconocer que lo que existía era la necesidad imperiosa para ellos de quitar a esta orden del medio, de dejar de servirse de ella y tratar de que dejase de existir. Así las cosas, el rey Felipe IV, en un momento de la historia, ya caída Jerusalén, aprovecha un momento y va a ver al Papa y le plantea que los templarios eran unos herejes que practicaban ritos que no estaban acorde a la religión católica y que practicaban también muchos crímenes y muchos abusos con los prisioneros, y trata de convencer al Papa de que no era necesaria una fuerza como aquella, una orden como aquella. Llega un momento en que ya los reyes se vuelven enemigos de los templarios. No contaban totalmente con su desaprobación y querían deshacerse de ella, como hemos comentado, y así el viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV lanza un golpe sorpresa contra los caballeros templarios. Ordena arrestar a todos los templarios de Francia acusados de escupir la cruz, de adoración demoníaca, de blasfemia y de prácticas secretas. Esta es una de las razones, estas prácticas secretas, este punto, todavía hoy se maneja y se estudia. Si realmente existía un código, existía un ritual, existía cosas ocultas y secretas dentro de la organización. Pero bueno, bajo estas acusaciones se lanza este rey contra los templarios para exterminarlos. Muchos templarios confesaron haber participado de esto que se les acusaba después de haber sido sometidos a grandes torturas, y esto fue tomado como prueba por el rey para argumentar aún más el por qué no debían, o mejor, por qué debían de dejar de existir como orden. El Papa Clemente IV, que en un inicio no creía que era menester deshacerse de ellos, ante las acusaciones que se les presentaron, finalmente accedió. Y en el concilio de Viernes de 1312 se decide disolver la orden del templo. Es decir, la influencia de este rey sobre el Papa, basada en acusaciones falsas que él presentó como pruebas de lo que él decía era cierto, influye en el Papa, y el Papa decide en este concilio disolver la orden de los caballeros templarios por todas estas herejías, todos estos comportamientos que le habían sido arrancados como verdaderos a los prisioneros a través de muchos métodos, mucho sufrimiento aplicado a ellos para que hablasen en contra de su orden. En el 1314, mejor dicho, el último líder templario, Jacques de Molay, fue quemado vivo en París, como ejemplo de una persona que practicaba hechicería, se comunicaba con el más allá y tenía toda esta serie de vínculos extraños de los cuales fueron hechos culpables. Este hombre es quemado vivo en París. Antes de morir se dice que Molay maldijo al rey Felipe IV, maldijo al Papa Clemente IV, Clemente V, y sus últimas palabras fueron: Señor, sabes que somos
inocentes. Sea cuales fueran las situaciones que se dieron, ya estamos ante el ocaso de una orden, el ocaso de un tiempo en la historia, el ocaso de hombres que en su momento, con la espada en una mano y la cruz en la otra, fueron capaces tanto de llevar la caridad como de llevar también a filo de espada la muerte a otros, en aras de complacer a grandes reyes, a grandes señores, y en pos también de obtener muchas ganancias, muchos dividendos, muchas influencias en aquella época. Todos los bienes de la orden, las tierras, las propiedades, etcétera, fueron transferidos a otras órdenes, porque hay que recordar que no solo existió la orden de los templarios, existieron algunas otras órdenes ya más vinculadas a la caridad, al prestar servicio al prójimo, etcétera. Pues sus bienes fueron transferidos a algunas de esas órdenes, aunque se dice que parte de su gran riqueza desapareció. Un gran tesoro que ellos tenían, de lo que habían acumulado durante tantos años, desapareció. De ahí que actualmente se hable mucho del tesoro de los templarios y se cuestione si existió aquel tesoro y si existió, dónde se encuentra ese tesoro. Muchos templarios sobrevivieron. Muchos templarios sobrevivieron a toda esta persecución, a todo este tiempo de crisis de su orden, y aún después de la orden haber sido proclamada como que ya dejaba de ser una orden oficial, una orden que representaba al cristianismo. En ese tiempo, estas personas tuvieron diferentes destinos según el país donde estuviesen. Portugal, España, Alemania, Francia, según donde estuviesen, tuvieron diferentes destinos y muchos sobrevivieron a esto. Entonces podemos concluir que fue una orden poderosa, disciplinada y finalmente destruida por intereses políticos y rodeada después de mitos y leyendas. Sobre los templarios se ha hablado mucho. Sobre los templarios se ha especulado lo que uno puede considerar. Sus ritos, su tesoro, si tenían alguna relación con el más allá, con lo oculto, si saben dónde se guarda el Santo Grial o se guarda el Arca de la Alianza. Todo esto se cuestiona hoy. Todo esto es fruto de la invención de muchas historias, muchas leyendas, muchos mitos, que muchas veces son llevados al cine, llevados a películas, a filmes, a series, pero en realidad fueron parte de un proceso de la historia, de un proceso que, como todo proceso, comienza, tiene una génesis, tiene un principio, se desarrolla en el tiempo y al final sucumbe. Máxime cuando era un proceso que estaba fundamentado sobre el respaldo de los hombres, sobre el cuidar las propiedades de los hombres en aras de obtener beneficios. Ya cuando estos hombres se cansan o cuando estos hombres temen por la fuerza y el vigor de esta orden, entonces deciden deshacerse de ellos y como proceso histórico, como parte del proceso histórico, parte de la historia, quedaron allí sepultados bajo la tierra y no precisamente bajo la Tierra Santa, dejando un legado y dejando ejemplos también, ¿por qué no?, de cómo se comportaron los hombres ante las diversas adversidades y las diversas circunstancias que la historia y la vida depara a las sociedades. Espero que les haya servido de algo este video, estas enseñanzas. Y nada, nos vemos en el próximo video y que Dios les bendiga.